Me llamo Luis Aranda y soy periodista de investigación. El caso que les contaré hoy me ha marcado profundamente, hasta el punto de que todavía sueño con aquellos días en los que el misterio del Hotel San Remo casi me consume. Hace aproximadamente un año, me encontraba siguiendo la pista de una serie de desapariciones sin resolver. Había algo extraño en esos casos: todas las personas desaparecieron sin dejar rastro, y la última vez que fueron vistas siempre era en o cerca del Hotel San Remo, un antiguo edificio de arquitectura victoriana, situado en una zona olvidada de la ciudad. Decidí alojarme allí, pensando que tal vez podría descubrir algo nuevo. Nunca imaginé lo que me esperaba. Cuando llegué al hotel, me recibió el recepcionista, un hombre mayor con una sonrisa extrañamente serena. Sus ojos parecían contener secretos que no quería compartir. El vestíbulo estaba decorado con lámparas de araña polvorientas y un tapiz que había visto mejores días. Todo parecía atrapado en el tiempo. «Bienvenido, señor Aranda», me dijo el recepcionista. «Esperamos que disfrute su estancia». Sus palabras fueron cordiales, pero había algo en su tono, algo inquietante, que me puso la piel de gallina. La primera noche transcurrió sin incidentes. Pasé el día revisando los archivos de la policía local y entrevistando a algunas personas que recordaban las desapariciones, pero no obtuve mucha información útil. Sin embargo, cuando regresé al hotel al caer la noche, el ambiente se sentía diferente, cargado, como si las sombras en los pasillos fuesen más densas y oscuras. Los empleados del hotel, aunque amables, evitaban responder cualquier pregunta relacionada con la historia del edificio. «Mejor no indague demasiado», me advirtió la mujer encargada del servicio de habitaciones con una sonrisa tensa. Decidí ignorar el consejo y seguí adelante. La segunda noche fue cuando todo cambió. Estaba trabajando en mi laptop, escribiendo notas para mi artículo, cuando de repente, el teléfono de la habitación sonó. Era un tono estridente y agudo, un sonido que me hizo saltar de mi silla. Miré el reloj, eran las 2:47 de la madrugada. ¿Quién podría estar llamándome a esa hora? Dudé un momento, pero finalmente descolgué. «Hola», dije, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. Una voz suave y fría respondió al otro lado. Era la voz de una mujer, pero sonaba distorsionada, como si viniera desde un lugar muy lejano. «Debes irte». «Ahora», dijo la voz. Hubo una pausa, un silencio tan opresivo que pude oír los latidos de mi propio corazón. «No es seguro para ti aquí. Por favor, vete». «¿Quién eres?», pregunté, pero la línea se cortó de repente. Miré el teléfono, temblando. Decidí llamar a la recepción, pero nadie contestó. El silencio del hotel se sentía casi sobrenatural. No pude dormir después de esa llamada, así que comencé a investigar por mi cuenta. Me dirigí al archivo del hotel, un pequeño cuarto polvoriento lleno de viejos registros y documentos. Fue allí donde encontré algo escalofriante: el nombre del huésped de la habitación contigua a la mía, la 408. La habitación estaba registrada a nombre de una mujer llamada Clara Rivas, desde 1972. Según los documentos, Clara nunca hizo el check-out. Mi mente se llenó de preguntas y miedo. ¿Era posible que la mujer que me llamó fuera Clara? Pero eso no tenía sentido, ¿o sí? Esa noche, el horror alcanzó su punto máximo. Escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por las alfombras. Me levanté y miré por la mirilla de mi puerta, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron, y entonces, como si el destino quisiera torturarme, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no contesté. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. La misma voz volvió a escucharse, pero esta vez, en el otro lado de la puerta: «Vete antes de que sea demasiado tarde». Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, pero el pasillo estaba vacío. La única señal de que algo extraño había ocurrido fue una flor marchita en el suelo, como si alguien la hubiese dejado caer recientemente. Me di cuenta de que no podía quedarme más tiempo. Al día siguiente, hice mis maletas y me marché del Hotel San Remo sin mirar atrás. La historia que escribí sobre las desapariciones fue publicada, pero nunca mencioné mi experiencia personal. Sabía que nadie me creería. Pero en el fondo de mi corazón, sé que Clara Rivas me salvó de un destino desconocido.
Todavía me pregunto cuántas almas más siguen atrapadas en ese hotel y si alguna vez podrán encontrar la paz. Y esa es mi historia. Un misterio que nunca podré olvidar. ¿Y ustedes? ¿Se atreverían a pasar una noche en el Hotel San Remo? Me llamo Diego, y esto es algo que nunca pensé que viviría. Es una experiencia que me sigue persiguiendo, una que todavía me hace cuestionar lo que es real y lo que no. Todo comenzó con un simple fin de semana de diversión entre amigos. Era un viernes por la tarde cuando llegamos al Hotel Aurora, un lugar legendario en nuestra ciudad. Se decía que era uno de los edificios más lujosos y antiguos, famoso por sus elegantes habitaciones, su arquitectura impresionante y sus historias de fantasmas. Admito que al principio todo aquello de los fenómenos paranormales me parecía una tontería, una simple estrategia de marketing para atraer a los turistas curiosos. Pero, por supuesto, la realidad terminó superando cualquier mito. Éramos 5, yo, Laura, Rodrigo, Sofía y Marcos. Habíamos planeado esta escapada durante semanas. La primera noche, después de dejar nuestras cosas en nuestras respectivas habitaciones, decidimos explorar el hotel. Nos reímos y tomamos fotos en el enorme vestíbulo, con sus lámparas de cristal y espejos antiguos, mientras los rumores sobre fantasmas eran tema constante de conversación. Pero las cosas empezaron a ponerse raras poco después de la medianoche. Marcos, el más escéptico del grupo, sugirió que jugáramos a explorar los rincones más extraños del hotel. Sin embargo, después de un rato, notamos que él había desaparecido. Pensamos que solo estaba bromeando, escondiéndose para asustarnos, así que lo llamamos y buscamos por todos lados. Pero no apareció. Comenzamos a preocuparnos de verdad cuando vimos que ni siquiera respondía sus mensajes o llamadas. Hicimos algo que en ese momento parecía lógico, nos dirigimos a la recepción para pedir ayuda. La encargada, una mujer mayor de ojos cansados, frunció el ceño al escuchar que nuestro amigo había desaparecido. Cuando le dijimos que creíamos haberlo visto por última vez en el tercer piso, se le tensaron los músculos de la mandíbula. Fue entonces cuando nos mencionó la habitación 303. Eso es imposible, murmuró con un temblor en la voz. La habitación 303 hectáreas ha estado cerrada desde hace años. Nadie debería entrar allí. Le preguntamos por qué, y ella, después de un largo silencio, nos contó la historia. Hace décadas, un huésped fue brutalmente asesinado en esa habitación. Desde entonces, se reportaron tantos eventos extraños que el hotel decidió sellarla y dejarla fuera de servicio. A pesar de esto, el sistema del hotel aún mostraba la habitación como ocupada de vez en cuando, algo que ningún técnico había podido explicar. Nuestro miedo se transformó en pánico. ¿Cómo era posible que Marcos hubiera terminado allí? Aún así, decidimos subir al tercer piso y buscarlo. Las luces en ese corredor parpadeaban levemente y el aire se sentía más frío. Cuando llegamos frente a la puerta de la 303, vimos algo que nunca olvidaré. La puerta, que debía estar sellada, estaba entreabierta. Rodrigo, siempre el valiente, fue el primero en empujarla y entrar. Lo seguimos, con los corazones latiendo a 1000 por hora. La habitación estaba sumida en penumbra, pero lo que más me impactó fue que parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí. Todo estaba cubierto de polvo, y una silla se encontraba volteada en medio de la habitación, como si alguien hubiera intentado defenderse desesperadamente. Sofía, enciende la linterna, susurré. Ella sacó su teléfono y la habitación se iluminó. Y ahí, en el espejo roto de la pared, había algo escrito con lo que parecía ser sangre seca: no debiste venir. Fue entonces cuando lo oímos, un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien respirara justo detrás de nosotros. Nos giramos de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, una sombra se movió rápidamente por el pasillo, y la puerta de la habitación 303 se cerró de golpe, atrapándonos adentro. Rodrigo y yo intentamos abrirla con todas nuestras fuerzas, pero no cedía. Fue en ese momento cuando Laura comenzó a gritar, señalando hacia el rincón de la habitación. Allí, entre la penumbra, vimos una figura. Al principio parecía una sombra, pero luego notamos que era Marcos. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos y sin vida. Alguien, o algo, lo había tomado. Cuando finalmente logramos abrir la puerta y salir corriendo al vestíbulo, Marcos ya no estaba detrás de nosotros.
Esa noche marcó el fin de nuestro fin de semana de diversión. A pesar de buscar con la ayuda del personal del hotel y, finalmente, la policía, Marcos nunca fue encontrado. Y cada vez que recuerdo lo que vimos en esa habitación, el eco de su última sonrisa despreocupada antes de desaparecer sigue atormentándome. El Hotel Aurora sigue en pie y la habitación 303 sigue sellada. Pero yo sé la verdad, algo habita allí, algo que sigue reclamando a los curiosos que se atreven a cruzar su umbral. Me llamo Javier, y he trabajado como recepcionista nocturno en el Hotel Miramar durante los últimos 6 meses. El hotel, que alguna vez fue un destino glamoroso, ahora es solo una sombra de su antigua gloria. Las alfombras están gastadas, la pintura de las paredes se descascara, y el lugar en general tiene una atmósfera sombría que a veces me hace sentir que estoy atrapado en una pesadilla que no termina. Todo comenzó como cualquier otro trabajo. Las noches eran largas y aburridas, con solo algunos pocos huéspedes alojándose en las habitaciones y ningún evento emocionante, o eso creía yo. Pero con el tiempo, comencé a notar algo extraño. Todas las noches, sin falta, a las 3 de la madrugada, el gran reloj del vestíbulo se detenía. No era que se descompusiera. Parecía más intencional. Como si alguien o algo lo apagara de manera deliberada. Lo más perturbador era que, al mismo tiempo, las cámaras de seguridad dejaban de funcionar por exactamente 10 minutos. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez el sistema eléctrico del viejo hotel estaba fallando, pero pronto me di cuenta de que había algo más en juego. Una noche, decidido a encontrar una explicación, esperé hasta que el reloj marcó las 3. Como si hubiera sido orquestado, el segundero se detuvo y las pantallas de las cámaras se apagaron. El silencio se volvió abrumador. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, pasos. Lentos, pesados, resonando por los pasillos vacíos del hotel. Mis manos comenzaron a sudar, pero me armé de valor y seguí el sonido. Los pasos me guiaron por el corredor del 3er piso, un lugar donde nadie había alquilado una habitación esa noche. Caminé con mi linterna en mano, sintiendo como mi corazón golpeaba en mis costillas. Me detuve cuando llegué a la puerta de la habitación 217. La puerta estaba abierta solo un poco, y desde el interior, una ráfaga de aire frío me hizo estremecer. Pero lo que vi en la lista de huéspedes del hotel fue lo que hizo que mi sangre se congelara, el nombre de un huésped registrado en esa misma habitación, desde 1978. El sistema del hotel no mostraba que esa persona hubiera hecho el check-out jamás. No entendía cómo podía ser posible. Nadie podría quedarse en un hotel durante más de 40 años, ¿verdad? Decidí entrar en la habitación, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Parecía un espacio atrapado en el tiempo, la cama hecha con sábanas amarillentas, un periódico viejo del año 1978 sobre la mesita de noche. Pero no había señales de ningún huésped. Solo un frío penetrante que me hizo temblar. De repente, un sonido me hizo girar sobre mis talones, una risa suave y distante, como el eco de alguien divirtiéndose en un rincón lejano. La seguí, bajando las escaleras hasta el sótano del hotel, un lugar que rara vez visitaba. Los pasos que había escuchado antes parecían provenir de allí. El sótano estaba sumido en la oscuridad, salvo por la tenue luz de mi linterna. Mis manos temblaban mientras me adentraba en ese lugar lleno de viejos muebles cubiertos por sábanas y cajas apiladas al azar. Y entonces, lo vi, una figura alta, de espaldas a mí, encorvada en un rincón oscuro. Estaba buscando algo, moviendo cajas con una precisión inquietante. «Hola», logré decir, mi voz apenas un susurro. La figura se detuvo. Mi linterna comenzó a parpadear, y cuando volvió a iluminar, la figura ya no estaba allí. Sentí como una ráfaga de aire helado pasaba junto a mí, y esa risa suave se convirtió en un susurro que sentí justo en mi oído. «Me falta algo, algo que nunca encontré». Salí corriendo del sótano, con el corazón en la garganta, y regresé al vestíbulo justo cuando el reloj comenzó a moverse de nuevo y las cámaras se encendieron. Las imágenes mostraban un vestíbulo vacío, como si todo lo que acababa de pasar no hubiera sucedido. Pero yo sabía que había algo en ese hotel, algo que no podía explicar. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser normales. Los pasos y los susurros se hicieron más frecuentes, y cada vez que el reloj se detenía a las 3 de la madrugada, sabía que ese huésped, aquel que nunca hizo el check-out, seguía buscando en el rincón oscuro del sótano, algo que tal vez,
Solo tal vez, nunca debería encontrar. Y así es como mi historia termina, o quizás solo comienza. A veces me pregunto si algún día, yo también me convertiré en parte del misterio del Hotel Miramar, atrapado en un lugar donde el tiempo no sigue sus propias reglas y los secretos nunca se revelan por completo. ¿Qué harías tú, si tuvieras que enfrentarte a un huésped que nunca se ha ido?